voy a hablar de forma muy resumida de lo que es el análisis de conducta y de lo que es el análisis funcional de la conducta y de su relevancia a la hora de hacer mm, análisis psicológicos, no solamente en el ámbito clínico, aunque probablemente es de donde vaya a sacar más ejemplos, sino en todos los demás ámbitos, ¿no? Y dónde está o cuál es la importancia de hacerlo de esta manera. Bien, ahí, bueno, veis que, pues como decía Pablo, ¿no? Yo trabajo en el Instituto Terapéutico de Madrid, donde soy terapeuta y formo a terapeutas en la Universidad Europea, donde doy clases en el grado, y soy parte del grupo Coveo, que está dirigido por la profesora María Jesús Frosán, de la Universidad Autónoma. No es que yo esté en la Universidad Autónoma, sino que el equipo de investigación tiene ahí, digamos, su sede. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es, ¿qué es el análisis funcional? Primero, ¿cómo se hace un análisis funcional? Después, y tercero, ¿por qué hacer un análisis funcional? Mm, yo llevo ya unos años hablando de este tema, de estos temas, y he acabado desarrollando, yo creo, una forma determinada de hablar del tema. Y me gustaría mucho que si hay algo que no queda claro o que tenéis un pero, ¿no? Los oyentes que estéis aquí, que me lo hagáis saber, que me pongáis en problemas. A mí no me supone ningún problema, vaya, el responder preguntas al revés. Me parece que es algo que enriquece mucho. Entonces, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un análisis funcional? Porque de análisis funcional se habla muchísimo, pero se dice muy poco. Y de lo que se dice, hay muchas cosas que no son, eh, vamos a decir, adecuadas. Más adelante os enseñaré cómo es un análisis funcional o qué partes tiene, qué forma tiene, ¿no? Pero a priori cualquier persona que oiga análisis funcional en un aula probablemente sienta lo que sentía yo en su momento cuando alguien mencionaba a Piaget y a Vygotsky, que era como, por Dios bendito, otra vez esto, no. El análisis funcional además tiene la desventaja, creo yo, de que se enseña en muchas asignaturas distintas por parte de muchos profesores distintos. Y entonces la gente tiene la impresión de que el análisis funcional es una cosa como muy, muy variada, muy diferente. Y no, análisis funcional hay uno. Hay una forma de analizar funcionalmente las cosas, no un montón. Pero luego voy a eso. Primero, no se puede hablar de análisis funcional de la conducta sin hablar de conductismo radical. Yo sé que para los que estéis viendo esto y que seáis estudiantes de psicología o psicólogos o estudiantes de alguna carrera relacionada con la educación, etcétera, el conductismo casi es como si fuera una palabrota, ¿no? O sea, casi parece que uno tiene que disculparse por mencionarla. Mm, Está, creo, injustamente demonizado. Todos los días se ven, bueno, todos los días es una exageración, pero hace no mucho, tal vez un par de semanas, un mes como mucho, salía si no recuerdo mal, en El País, un artículo que decía por qué el conductismo no vale para criar a nuestros hijos, ¿no? Y hablaba del conductismo como una colección de métodos tremendamente desagradables para castigar a tu hijo y privarle de todo cariño y convertirle básicamente en un sociópata. Esto evidentemente es una caricatura, pero además una caricatura basada no sé en qué, pero desde luego no en la realidad. Y me gustaría, uno de mis objetivos, cada vez que hablo de este tema, es que al menos la gente que me oiga termine con una idea del conductismo un poquito distinta, ¿no? O al menos abierta a escuchar algo distinto del conductismo. Yo soy conductista radical, eso es así, y porque existimos, estamos en la Tierra, ¿no? Por suerte o por desgracia. Aquí radical no es un modulador de intensidad. Es decir, lo de radical no es porque quememos contenedores en honor a Skinner o porque organicemos comandos de agresión. No, en absoluto. El nombre de conductismo radical viene como opuesto a conductismo mediacional. Y básicamente lo que dice
es que el conductismo radical trata la conducta como raíz, como aquello que merece estudio por sí mismo. ¿Mm? La diferencia entre eso y el conductismo mediacional, que acabó derivando en lo que hoy en día se llama lo cognitivo-conductual, ¿no? Es que el conductismo mediacional o lo cognitivo-conductual considera la conducta digna de estudio en tanto que nos ofrece una visión de lo que está ocurriendo dentro. Es decir, yo veo a alguien actuar y entonces puedo hacerme una idea de lo que está ocurriendo dentro, que de otra manera sería inaccesible. Desde el punto de vista del conductismo radical, eso es científicamente insatisfactorio. Luego veremos por qué. Y considera la conducta digna de estudio por sí misma, mm, generadora de sus propias explicaciones. Eh, no hace falta recurrir a entidades, internas para explicar el comportamiento. También se tiende a mezclar muchísimo conductismo con ciencia de la conducta, con modificación de conducta. El conductismo es una filosofía, no una ciencia. La ciencia de la conducta se llama así, ciencia de la conducta, análisis de conducta, que luego deriva en varias tecnologías, entre ellas la modificación de conducta. Lo digo porque es muy frecuente oír, especialmente gente que no está muy familiarizada con estos términos, decir cosas como apliqué conductismo para este problema o aplico el conductismo en las aulas y dices, bueno, aplicarás la ciencia de la conducta, no el conductismo. El conductismo es otra cosa. Están íntimamente relacionadas, por supuesto, ¿eh? Pero no es lo mismo. Eh, Presupuestos básicos, pues asumir una posición monista, es decir, no hay mente por un lado y cuerpo por otro, y materialista, el mundo material es lo que hay. Podría decir muchas otras cosas, ¿no? que se asumen como base de la filosofía conductista, pero creo que esto es lo esencial para lo que vamos a ver hoy. De aquí se saca también un rechazo a las explicaciones basadas en entidades inferenciales. Y os pongo unos cuantos ejemplos que son muy propios de la psicología. La mente, la personalidad, la inteligencia. Cuando hablamos de alguien tratando de explicar su comportamiento, por ejemplo, ¿va a venir Pepe a la fiesta? Y alguien dice no, y otra persona dice ¿por qué? Pues porque es tímido. Eso no es una explicación, porque que la personalidad de Pepe sea ser tímido es una descripción de sus comportamientos más frecuentes. Es decir, lo que estamos diciendo cuando decimos que Pepe es tímido, estamos abreviando una serie de observaciones sobre él y su forma de interactuar. Por ejemplo, se pone nervioso cuando tiene que hablar en público, eh, se pone colorado o tartamudea en situaciones en las que no conoce a la gente, no suele ir a fiestas. Entonces, lo que estamos haciendo es tautológico. Si yo digo Pepe no va a venir a la fiesta porque Pepe es tímido, lo que estoy diciendo es que Pepe no va a venir a la fiesta porque Pepe no suele ir a fiestas. Y esto no es una explicación. A mí me resulta tremendamente sorprendente el ver hasta qué punto este tipo de explicaciones tautológicas perviven en la psicología. Hablamos de la inteligencia también como una causa, ¿no? O sea, este niño actúa de esta manera porque tiene una inteligencia espacial muy alta. ¿Cómo compruebo yo esta inteligencia espacial? Por lo que hace. ¿Y cómo explico lo que hace? Por lo que infiero que hay detrás. Pero yo no estoy viendo nada de esto. Imaginad, por ejemplo, que yo me trajeran unos padres a un niño que está pegando a otros niños en el colegio y yo después de hacer una evaluación muy larga, muy cara, pasar un montón de test. Mentira, yo no paso ni un test en mi práctica clínica, pero vaya, imaginemos que lo hiciera, ¿no? Todo esto y después de una evaluación exhaustiva yo les digo lo que ocurre es que su hijo tiene un nivel de agresividad muy elevado. Tienen una personalidad agresiva. ¿Vale? ¿Cómo lo sabes? No, porque pega a otros niños. ¿Y entonces por qué pega a otros niños? Porque tiene un nivel de agresividad muy elevado. Eso no es una explicación. En el mejor de los casos es una descripción en distintos términos. En cuanto a la mente, bueno, luego iré a eso.
¿Qué es lo que propone entonces el conductismo radical, la ciencia de la conducta? La explicación del comportamiento como función de las relaciones de contingencia, es decir, de coincidencia estadística, entre estímulos y respuestas según procesos de condicionamiento. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. No solo eso, hay otras formas de aprendizaje, el aprendizaje preasociativo, ¿no? La habituación, la sensibilización, etcétera, y luego están los reflejos, las pautas fijas de acción. O sea, no todo comportamiento está sujeto a el condicionamiento, aunque todo comportamiento puede estarlo, porque podemos condicionar un reflejo. El reflejo palpebral, por ejemplo, el reflejo de parpadeo, se puede condicionar con relativa facilidad. Vamos, bastante fácil. Aquí, en este punto, suelo hablar de ciertos errores comunes, porque al final es más fácil hablar de los errores comunes y de por qué no responden a la realidad que directamente hablar de otra cosa. Entonces, estos son algunos errores comunes que todo conductista o todo analista de conducta oye o lee con cierta frecuencia, ¿no? El conductismo ignora la emoción y el pensamiento. Esto evidentemente es falso. Ni su importancia ni su existencia se ignoran. Es más, como persona que trabaja en la clínica, eh, ¿cómo demonios puede alguien ejercer su trabajo clínico ignorando la emoción y el pensamiento? No tiene ningún sentido. Sería algo tan difícil de hacer que, vamos, es que cabría preguntarse cómo se va a hacer algo así, ¿no? Evidentemente el conductismo no ignora el pensamiento, ni ignora la emoción de ninguna de las maneras. ¿Qué es lo que hace? Cuestionar su naturaleza y su estatus causal. Desde el conductismo mediacional, desde otras aproximaciones también más centradas en lo, vamos a decir, introspectivo, se habla mucho de la emoción o del pensamiento como causas del comportamiento. El comportamiento en sí es solamente la consecuencia de esto, ¿no? Pepe actúa de una forma racista porque tiene pensamientos racistas, por ejemplo. Desde el conductismo radical lo que se dice es, no, vamos a ver, el pensamiento y la emoción son también comportamientos. Puede que no sean públicamente observables, pero son observables. Es comportamiento privado que la persona puede observar, ¿no? El pensamiento puede causar la conducta, pero no solo. También puede ser de otra manera. Este famoso esquema de las terapias cognitivas tipo Beck, ¿no? Del A, B, C, el antecedente, tal, hay un pensamiento ahí y luego llega ya la conducta. Entonces, puede ocurrir. Hay comportamientos que están sujetos a control verbal, es decir, a control de la conducta verbal, sea manifiesta, lo que se habla, sea encubierta, lo que se piensa. Pero ni muchísimo menos todo nuestro comportamiento está sujeto a eso. De hecho, hay muchísimas veces que nuestro comportamiento verbal encubierto o no verbal encubierto puede estar discriminado, es decir, disparado por nuestro comportamiento manifiesto, público. No se cuestiona la importancia del pensamiento, solamente su estatus causal. Es una conducta más. El pensamiento puede causar la conducta, encubierta, pone en la presentación, quiero decir manifiesta, pero no tiene por qué. Otra crítica que se suele hacer al conductismo es, bueno, es que para vosotros todo viene del entorno, al final todo viene de fuera. Y es más complejo que eso. Para el conductismo, perdón, el conductismo radical, sí, el entorno es muy importante, pero no niega estos procesos llamados internos. Nótese el entrecomillado aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos procesos internos son procesos de aprendizaje, de condicionamiento clásico o de condicionamiento operante. Y llamarlos internos ya supone un problema, porque son procesos que no es que se den dentro de la persona o del animal, vaya, sino que se dan en interacción con el contexto, con el entorno. No aprendo en el vacío, aprendo en mi interacción. Ese aprendizaje no está dentro de mí, está en la interacción. No hay diferencia entre el mundo dentro de la piel, por debajo de nuestra piel, y fuera de ella. Es decir, no cabe esperar, porque no tendría ningún sentido, que las leyes que gobiernan la causalidad fuera de nuestra piel se pusieran, vamos a decir, en suspenso dentro de nuestra piel. ¿Por qué es esto importante?
porque aquí es donde entran un montón de discusiones interesantísimas, que a lo mejor pues hoy exceden lo que yo quiero hablar, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a hablar de fuerza de voluntad? ¿Cómo vamos a hablar de libre albedrío? Si lo que estaríamos hablando es de conducta no causada, es decir, de una conducta sí, una conducta que se tiene a sí misma como causa. Cuando hablamos de libre albedrío, hablamos de actuar de una forma determinada sin ningún tipo de determinante externo. Claro, desde el punto de vista del conductismo radical o la ciencia de la conducta, esto es insostenible. No puede ser. ¿Y qué pasa con la mente? ¿No? Porque en psicología se habla muchísimo de la mente, todo el tiempo. La mente de la persona tal. Yo cuando doy clase en primero, me gusta preguntar a los alumnos recién entrados en la carrera qué les ha traído a estudiar psicología. Y hay una amplísima proporción de ellos. No voy a decir todos, ni muchísimo menos, pero hay muchos de ellos que hablan de los misterios de la mente. Quiero desentrañar la mente humana, quiero ver tal, no sé qué, la mente humana. Y hablamos de la mente como si fuera casi como una especie de enanito que está dentro de nosotros y nos pilota, ¿no? Pero claro, hay muchísimos problemas filosóficos con el problema de la mente, o sea, con el tema de la mente. Por ejemplo, la mente es algo inmaterial, pero sin embargo causa movimiento físico. Si yo muevo un brazo y tengo que asumir que la mente tiene un poder causal sobre mi comportamiento, ¿cómo ha hecho exactamente la mente ese fantasma para mover mis músculos? ¿Cómo se relaciona desde un punto de vista fisiológico? Porque si admitimos que no es desde un punto de vista fisiológico, lo que estamos cayendo es en el dualismo. Y entonces la mente se vuelve indistinguible del alma. Y a mí, desde luego, me parece algo científicamente poco sostenible, ¿no? Viene a ser el lo hizo un mago de la psicología. Esto es porque su mente lo hizo un mago. Ya está. Más, es que para vosotros el cerebro es irrelevante. Bueno, sí y no. Evidentemente somos cuerpos biológicos en interacción con el entorno. No somos seres de luz. No tiene ningún sentido negar la importancia de los procesos fisiológicos, biológicos, básicos en nuestro comportamiento. El propio hecho de que si nos bebemos una cerveza o 16 cambia nuestro comportamiento es tan fácilmente comprobable que no tendría ningún sentido hablar de el cerebro como irrelevante a la hora de comportarse. Claro que no. Si además sabemos que hay lesiones que provocan cambios estables en el comportamiento, nadie podría sostener que el cerebro es irrelevante. Ahora bien, el problema es cuando el cerebro se convierte en el centro absoluto de la investigación. En los últimos años hay, los últimos años larguitos ya, una proliferación ridícula de información o desinformación, porque además en muchos casos es mala ciencia, que es básicamente cerebritos de colores con unos saltos explicativos enormes, pero que todos hemos visto, ¿no? La zona de tu cerebro que se activa cuando compras en Amazon. ¿Cómo engañar a tu cerebro para estar contento? ¿Cómo tal? Somos mucho más que un cerebro. Y sé que esa afirmación podría ser discutida por algunas personas, ¿eh? Pero vaya. Hay un error muy común que me resulta particularmente molesto, además, que es esto de decir que los problemas psicológicos son problemas del cerebro, como que está ocurriendo algo ahí. Hay un déficit de este neurotransmisor, aunque nunca se haya comprobado. De hecho, la hipótesis dopaminérgica, me parece, o serotoninérgica, de la depresión no tiene ningún apoyo, ninguno. Hay un montón de revisiones que lo demuestran. Y sin embargo, ahí seguimos, ¿no? Ahí siguen los psiquiatras o ahí siguen cierto tipo de psicólogos hablando de la depresión como una cosa casi como el que coge un catarro, pues cogió la depresión. Y de hecho incluso se mantiene esto de depresión endógena, como que es que a mí se me desarreglan los neurotransmisores y entonces me deprimo. Luego volveré al tema de la depresión, pero eso es una forma muy perezosa de proceder. Eso es decir, simplemente
no he encontrado cuál es el motivo de haberlo de esta depresión. Entonces, si el problema no es ese, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, perdón. Claro, evidentemente, si nosotros consideramos que los problemas psicológicos son problemas del cerebro, los vamos a tratar de esa manera. Es decir, con medicación. Con medicación, con terapia electroconvulsiva o lo que sea, ¿no? No voy, porque eso también excedería con mucho los límites que me quiero plantear hoy. No voy a decir que la medicación sea el demonio y hay que eliminarla y tal, pero sí que quiero que quede claro que desde luego la solución a los problemas psicológicos no es medicarse, independientemente de que la medicación pueda ayudar, pueda funcionar como una muleta en algunos casos, ¿no? Si tienes una persona catatónica perdida, no tiene ningún sentido intentar hacer terapia con alguien que no está respondiendo, ¿no? Entonces, puede levantarse con la medicación. Si hay un punto muy agudo, si hay un momento de estrés terrible, pero los problemas psicológicos se solucionan aprendiendo formas distintas de comportarse. El comportamiento de un organismo no es reducible a lo que pasa en un solo órgano, por importante que sea ese órgano. Lo que pasa en el cerebro es importante, por supuesto que sí, como lo que pasa en el corazón, lo que pasa en el bazo, lo que pasa en el hígado, lo que pasa en el intestino. Entonces, reducir lo psicológico a lo cerebral es un error de bulto, que por supuesto ningún neuropsicólogo medianamente competente comete, pero que, sin embargo, pues vemos día sí, día también, tanto en medios de divulgación como en cierto tipo de investigación, ¿no? La investigación sobre el cerebro es importante, por supuesto que sí, pero no es la clave, ni desde luego la única clave para entender el comportamiento humano. Hay un símil que se suele hacer, que es que estudiar el cerebro únicamente como para entender el comportamiento humano viene a ser como estudiar la composición del lienzo y la pintura para entender un cuadro. No tiene sentido. Es una información que puede ser muy útil, que puede ser interesante, que, por ejemplo, pues si hay que restaurar el cuadro, pues a lo mejor, según qué tipo de restauración vayamos a hacer, es importante tenerla, pero si queremos entender el cuadro en tanto que obra de arte, desde luego reducirnos a la composición del lienzo y la composición de la pintura que lo cubre es demasiada reducción. Voy a ver porque se me seca la garganta. Bien, el papel de la biología, que nunca se niega, de hecho, cualquier persona que lea a Skinner, voy a hablar algo de Skinner, no porque sea ni muchísimo menos el único autor conductista radical, sino porque es el primero. Y curiosamente es un señor que está en boca de mucha gente y mucha de esa gente no le ha leído. Y entonces te dicen cosas como esto, ¿no? Como que el conductismo ignora la biología. Y bueno, vamos a ver, no, en absoluto. Lea a Skinner, que habla de biología todo el tiempo, muy a menudo, ¿eh? Porque de hecho el modelo, digamos, para el condicionamiento operante viene en gran parte de sus observaciones sobre la evolución. Entonces, esto es muy importante. El papel de la biología en el comportamiento es disposicional. Luego volveré y hablaré de qué es una variable disposicional. Pero lo digo para que veáis que hay un papel, o sea, tiene un papel. No se está olvidando, no se está relegando, no se está dejando fuera del análisis, ni muchísimo menos. Es algo esencial. El conductismo es simplista. Esto me da mucha gracia porque vamos, yo me he encontrado muchas personas, de hecho, incluso de forma bastante descorazonadora, ¿no? Personas que tienen, a las que se les puede asumir un cierto conocimiento y te dicen que el conductismo es demasiado simplista, que tú no puedes entender la maravillosa complejidad de la experiencia humana tirando solamente del condicionamiento clásico, condicionamiento operante, tal, no sé qué. Curiosamente, esa gente también que es incapaz de hacer un análisis funcional, incluso los más sencillos. El análisis funcional es engañosamente simple, pero ya lo veremos. Primero, la ciencia del comportamiento no es simplista, es parsimoniosa, que no es lo mismo. La parsimonia es una característica de las buenas teorías científicas. Si yo puedo proponer una explicación en 2 pasos o en 3,
Y esa explicación es satisfactoria y vale para todas las cosas que le preguntemos. No tiene ningún sentido postular una explicación con 6 pasos. Si yo puedo entender el comportamiento de alguien sin hacer alusión a estados internos o a constructos como la personalidad o como... y esa explicación resiste las pruebas a las que se sometan, entonces no es que yo esté quitando cosas porque me aburran o porque no me interesen, es que estoy quitando cosas porque no son necesarias para la explicación. La famosa navaja de Ockham, vaya. Hay relativamente pocos conceptos que interactúan de forma compleja. Es decir, pues sí, en la superficie, digamos, cuando hablamos de condicionamiento clásico, perdón, operante, hablamos de un estímulo discriminativo, hablamos de una respuesta operante y hablamos de un estímulo consecuente. Y parece que, ala, y con esas 3 cositas ya vas a explicar un montón de cosas muy complejas. Pues sí, pues sí. Hay muchas cosas en la vida en las que una interacción de un número relativamente reducido de elementos da una cantidad de, o sea, una complejidad asombrosa. Por ejemplo, el alfabeto español tiene 26 letras. Creo que 26. ¿Cuántas novelas se escriben? Pues esto es lo mismo. A veces es una cuestión de combinación de los elementos. Tiene una gran potencia para descripción, explicación, predicción y control, que son los 4 imperativos de la ciencia. Describir, explicar, predecir y controlar. Una buena descripción es necesaria para una explicación. Tener una explicación es necesario para poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Y poder predecirlo, lo que va a ocurrir, es imprescindible para poder controlar. Control es una palabra que yo sé que suena muy fea, porque todos pensamos en un control como totalitario, ejercido y tal. El control, cuando se habla de control desde el punto de vista del conductismo, de la ciencia de la conducta, se habla de otra cosa. Por ejemplo, desde el punto de vista conductista, el interruptor controla mi conducta de encender la luz, porque ver el interruptor es el discriminativo que va a disparar mi comportamiento de pulsar el interruptor. Bien, ¿qué es lo que aportamos? ¿O qué es lo que puede aportar el análisis de conducta si oís ronroneos o movimientos? Que tengo una gata justo detrás de la pantalla. El análisis de conducta o el conductismo, ¿qué puede aportar? En primer lugar, herramientas de comunicación, que yo creo que es algo muy importante. Hoy en día hay mucho interés en lo que se ha dado en llamar aproximaciones transteóricas, ¿no? Una forma de encontrar cómo desde distintos marcos teóricos podemos entendernos, podemos comunicarnos, podemos, etcétera, ¿no? Yo no creo que entendernos y comunicarnos sea un fin en sí mismo. No creo que entendernos y comunicarnos sea una meta. Creo que es un medio. Es decir, a mí cuando la gente habla de que lo importante es, o no hay que discutir porque lo importante es que podamos encontrar un punto común entre las distintas orientaciones teóricas, no estoy de acuerdo. Explícame para qué lo quieres. Porque si es solamente para que nos llevemos bien, pues hombre, a mí, claro, como persona a la que le importa llevarse bien con otra gente, pues joder, me encantaría llevarme bien. Pero llevarme bien con otra persona, en general, no es un objetivo que tenga que estar por encima de que hagamos un análisis que nos permita intervenir de una forma certera. Entonces, sea como fuere, hay hoy en día un gran interés en esto de las aproximaciones transteóricas. Los principios del aprendizaje pueden, desde luego, ser utilizados como herramientas de comunicación transteórica por una serie de motivos. En primer lugar, se estudian en todas partes. Todos los estudiantes de psicología, hasta donde yo sé, también los de carreras relacionadas con la educación, etcétera, estudian lo que es el condicionamiento clásico y lo que es el condicionamiento operante. Sé de sobra que en ocasiones no lo estudian, vamos a decir, bien. O que incluso se da como de pasada y diciendo, y esto ya está muy desactualizado y ya no lo utilicéis porque ya no funciona, porque tal, que es desde luego rotundamente falso, ¿no? Pero al final es lo más parecido a un lenguaje común que tenemos, que podríamos tener. Podríamos hablar de condicionamiento clásico, podríamos hablar de condicionamiento operante y nos estaríamos entendiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder
expresar la complejidad de la vida humana en términos de condicionamiento clásico o de condicionamiento operante y de condicionamiento operante, hay que conocerlos bien, hay que manejarlos bien, porque si no se te quedan cortos, ¿no? Esto que dice muy frecuentemente la gente es que esto se queda corto para explicar lo que quiero explicar. Que es como decir, es que este lápiz dibuja mal, es que no me sale la mano, entonces tengo que cambiar de lápiz. No, lo que tienes que es aprender a manejar el lápiz bien, vaya. Pero bueno, en cualquier caso, se estudian en todas partes. Son sólidos y empíricamente validados. Si hay algo sólido en psicología, algo único y propio de la psicología, es precisamente la ciencia de la conducta. Esto ha resistido. Actualmente la psicología está metida, especialmente la psicología social, vaya, está metida en lo que se ha dado en llamar la crisis de la replicabilidad. Grandes estudios clásicos, la prisión de Stanford, etcétera, no solo no se replican, sino que estamos viendo cómo salen a la luz detalles que nos hacen dudar de que eso fuera como nos lo contaron directamente. Entonces, hay muchísimas cosas que están cayendo, que, fijaos, deberíamos tener más presente que están cayendo, ¿no? Sin embargo, los principios del aprendizaje, los procesos de aprendizaje, no están en riesgo. Están comprobados y comprobadísimos. No hay ni sombra de duda de que funcionan. ¿Qué mejor base para una comunicación transteórica que algo sólido, desde mi punto de vista? Vaya. Tiene una ventaja además. Yo suelo decir que nosotros hablamos de ladrillos, mientras otros hablan de edificios. No soy muy fan de la traducción en estos términos, pero le veo sus ventajas. Cuando un psicoanalista o una persona que se mueva desde lo psicodinámico habla, por ejemplo, de la transferencia como fenómeno que supuestamente se da en sesión, yo puedo perfectamente traducir la transferencia a procesos de aprendizaje. Yo podría hablar de esos pequeños procesos que se dan y que en conjunto esta persona psicodinámica podría llamar transferencia. Claro, si esta persona a su vez es capaz de traducir lo que está diciendo a esos procesos pequeñitos, sería maravilloso porque podríamos estar hablando igual, aunque luego tú en tu práctica clínica, en tu investigación, en tu lo que quieras, lo conviertas en, bueno, pues yo voy a hablar de este edificio, ¿vale? Mientras seas consciente de que está hecho de ladrillos, ¿no? También es una potencia añadida. Otra cosa que puede aportar la ciencia de la conducta, el conductismo, es una mejor conceptualización de los problemas psicológicos. Un análisis funcional es mejor, indudablemente, como guía para diseñar un tratamiento o una intervención de cualquier tipo, no solo clínica, que un diagnóstico. Los diagnósticos, desde el punto de vista del análisis de conducta, tienen un valor relativo y estoy siendo muy amable, por no decir que no tienen ningún valor. Un diagnóstico es meramente descriptivo. Describe conductas y las agrupa. Y dice, a estas conductas las vamos a llamar de esta forma. Por ejemplo, si cogemos los criterios diagnósticos para depresión, pues podemos ver, yo que sé, que la persona llora frecuentemente. Tiene durante los últimos X meses o X semanas hay una reducción significativa de su disfrute en la vida. Duerme mucho o no duerme nada, come mucho o no come nada, etc. Esto, decimos, cumple tantos criterios, pues entonces esto lo podemos llamar depresión. Es profundamente insatisfactorio, en realidad. Porque lo que estamos haciendo es una descripción del comportamiento de una persona, que además es una descripción que en ocasiones es muy vaga. Porque, por ejemplo, ¿qué es una reducción significativa del bienestar? ¿Qué es significativo? Lo que es significativo para mí no tiene por qué serlo para ti. Evidentemente, los problemas psicológicos tienen una parte de desajuste a lo que la sociedad considera aceptable. Y ahí ya hay una cantidad de ideología, una cantidad de problemas metidos
que desde luego los diagnósticos no ayudan. Volveré sobre esto más tarde. Un tratamiento basado en una descripción ignora la explicación. Es decir, si yo cojo y digo, Pepe y Juan tienen depresión, Pepe y Juan cumplen los criterios. Voy a centrarme en un criterio nada más, que es que se quedan en la cama todos los días, por ejemplo. Claro, pero Pepe puede quedarse en la cama, entre otras cosas, como consecuencia de o su comportamiento de quedarse en la cama puede estar controlado o puede estar bajo el control de un reforzamiento positivo. Es decir, que reciba mucha atención de la gente con la que vive, de ta. Mientras que Juan a lo mejor puede quedarse en la cama bajo un paradigma de reforzamiento negativo. Quedarse en la cama le ayuda a no ponerse en contacto con cosas extremadamente desagradables que están ocurriendo en su trabajo, por ejemplo. Entonces, topográficamente, es decir, en su descripción, la conducta es la misma, quedarse en la cama, pero su explicación es totalmente distinta. Y esto es importantísimo porque cambia todo el tratamiento. Lo cambia todo. Entonces, si yo solamente veo depresión, estoy condenándome a actuar como si estuviera leyendo un vademecum y diciendo, bueno, pues entonces aquí, pues venga, reestructuración cognitiva, tratamiento de Beck y ya está, y poco más. No. Desde el punto de vista del análisis funcional, el concepto de enfermedad mental no tiene sentido, porque los problemas psicológicos no estarían o no se considerarían enfermedades y desde luego mucho menos mentales. Es decir, cuando hablamos de una enfermedad, voy a utilizar el ejemplo que más se utiliza en estas explicaciones, es lo que estamos hablando es de una serie de, o sea, el ejemplo que iba a poner era la tuberculosis, ¿no? Que hablamos de una serie de síntomas de la tuberculosis. La debilidad, la palidez, el toser sangre, etc. Todos esos son síntomas que revelan algo, una causa interna. Esa causa interna, en este caso, es la infección por el bacilo de Koch. Si yo trato solamente los síntomas, pero no elimino el bacilo de Koch, si yo de alguna manera pudiera conseguir que esta persona dejase de toser, por ejemplo, pero no elimino el bacilo de Koch, probablemente no habría eliminado la enfermedad y probablemente seguiría habiendo un problema. Si yo cojo la depresión y esos supuestos síntomas, que en realidad es una lista de comportamientos, la depresión es un nombre colectivo para esos síntomas. No hay nada por debajo. No hay un virus de la depresión, no hay un gen de la depresión. Hay una serie de comportamientos a los que hemos llamado depresión. Y si yo elimino esos comportamientos, he eliminado la depresión. Y yo sé que aquí hay gente que podría decir, bueno, claro, pero es que a lo mejor la depresión le ha causado algo que tienes que ver qué es lo que le ha causado. Claro que sí, por supuesto. Pero esa causa de haberla, que no siempre la hay en un proceso depresivo, de haberla, no tiene por qué ser una cosa interna que yo descubro a través de la evaluación. Es otra serie de comportamientos. Si lo que ha ocurrido es que esta persona, por ejemplo, pues siempre ha tenido una dificultad para relacionarse con otra gente y entonces ahora eso se ha vuelto especialmente grave porque se ve muy sola, porque se ve muy tal. Bien, todo eso que he dicho son comportamientos que, por supuesto, si elimino, si corrijo, desaparece lo que llamamos depresión. Pero hablar en términos de síntomas no tiene mucho sentido en psicología. No hay causas subyacentes, como decía antes. Sé que esto es una afirmación que puede resultar polémica para algunas personas, pero es que es así. Quiero decir, tenemos más motivos para pensar que las causas subyacentes son nuestra historia de aprendizaje, a pensar que hay algo misterioso debajo, ¿no? Un subconsciente que de alguna manera nos está mandando mensajes, que eso plantea una serie de problemas filosóficos, desde luego, científicos también y éticos, sin ninguna duda. Ojo, porque siempre que decimos esto de que un problema psicológico no es una enfermedad, pasa lo mismo. Esto no es decir que los problemas psicológicos sean cosa de poco, o fáciles de resolver, o culpa de la persona que lo sufre. Muy frecuentemente esto se malinterpreta, especialmente por otros profesionales de la salud mental, entre comillas, para todas las palabras de esa frase,
que sí que ven la enfermedad bajo un prisma biomédico. O sea, lo ven como enfermedad, porque lo ven bajo un prisma biomédico, ¿no? Entonces, madre mía, ¿cómo puedes decir que no es una enfermedad la depresión cuando causa el 7000% de las bajas laborales? Ojo, ojo. Yo estoy diciendo que el concepto de enfermedad no le cuadra. No que no sea problemático. No que no merezca atención. De hecho, más atención de la que le dan a la gente que lo ve bajo un prisma biomédico. Requiere muchísima atención, requiere muchísimo cuidado y requiere muchísima ayuda. Por supuesto que sí. Y es grave y no es culpa de la persona que la está sufriendo. Eso sin ninguna duda. Yo creo que es evidente, pero no está de más aclararlo. Decir que un problema psicológico no es una enfermedad ni le quita ni le da gravedad al sufrimiento de la persona que lo padece. Bueno, esto tendría que ser claro. ¿Qué es lo que sí que hace? Devolver agencialidad a la persona. Porque si un problema psicológico es algo que me ocurre, como me puede llover encima, o como de pronto, pues eso, me acatarro, bien poco puedo hacer. Si yo tengo el cerebro roto, pues ¿qué hago? Pues me medico de por vida y ya está. Mm, yo creo que eso es profundamente problemático. Claro que se pueden hacer cosas. En ocasiones será más fácil, en ocasiones será más difícil. En ocasiones a lo mejor es hercúleo intentarlo. Pero por supuesto que se pueden hacer cosas. Y la persona que tiene un problema psicológico tiene agencialidad. Puede hacer cosas para dejar de sufrir ese problema psicológico o, desde luego, sin ninguna duda, para mejorarlo, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Todo problema psicológico, desde el punto de vista de análisis de conducta, es un problema de comportamiento. Son comportamientos que llevamos a cabo. La depresión no es algo que me pasa, es algo que hago. Ojo con esto, ¿eh? De nuevo, recalco, ese que hago no quiere decir que quiero hacer. Todo nuestro comportamiento está sujeto a las contingencias del entorno. Todo nuestro comportamiento lo llevamos a cabo, lo desplegamos, a veces nos ocurre, ¿no? Cuando son cuestiones sobre todo respondientes de tipo pavloviano, que yo veo algo y me asuste o me revuelva el estómago o tal. Pero hay otras cosas que sí que pueden estar bajo nuestro control, ¿no? O sea, como por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos, porque lo iremos viendo también. El comportamiento problemático y el no problemático no son cualitativamente distintos. No se aprenden de forma distinta, no están sujetos a paradigmas distintos, son comportamiento y como tal siguen las mismas normas. Todo tratamiento psicológico es un cambio comportamental y para esto viene bien pues saber cómo funciona el comportamiento, sin duda. Entonces puedes decir, vale, muy bien, todo esto está genial, pero esta sección iba de qué es un análisis funcional. Y nos estás metiendo aquí un rollo que para qué. Desde mi punto de vista, el rollo es necesario porque es para entender cuál es la fundamentación teórica, filosófica, digamos, del análisis de conducta, ¿no? Del análisis funcional. Pero vaya, el análisis funcional, ¿qué es? Una forma de organizar la información que tenemos para un caso o para cualquier comportamiento, en el que los comportamientos se ponen en relación con el entorno y la historia particular de la persona. Se ponen de relevancia las relaciones funcionales entre los distintos elementos de una cadena comportamental. Es decir, cómo se afectan mutuamente, cómo el que aparezca este estímulo va a hacer que esta respuesta se dé de una manera determinada y que a su vez aparezca luego este otro estímulo va a hacer que cambie, va a hacer que todas esas relaciones, de relaciones de contingencia, la contingencia simplemente es la probabilidad estadística de que dos o más fenómenos coincidan o no coincidan en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, siempre que llueve está nublado. La contingencia entre la lluvia y las nubes, en teoría, sería perfecta. Pero la contingencia entre las nubes y la lluvia, no. Es muy fácil que esté nublado y no llueva. ¿Comprendéis? O sea, esto es importante. Entonces, como decía, el análisis funcional lo que hace es poner de relieve las relaciones funcionales entre los elementos del comportamiento analizado. Cosa que es muy importante porque es la única forma de entender el comportamiento analizado. A partir de esta información se puede diseñar una interacción, porque si yo sé cómo se afectan los distintos elementos, cómo interactúan los distintos elementos del contexto con el comportamiento que quiero eliminar o añadir, yo puedo disponer, con ciertas limitaciones, evidentemente,
pero yo puedo disponer ese contexto de tal manera que lo facilite o lo dificulte. El análisis funcional es único de la psicología. En la psicología se hacen muchísimas cosas. Imagen computerizada, perdón. O sea, imagen de cerebral, etcétera, tal. Todo eso no es nunca único de la psicología. Eso son metodologías que vienen también de otras disciplinas limítrofes o incluso que se solapan con la psicología, mientras que el análisis funcional es único de la psicología y se puede aplicar a todo comportamiento humano y animal, o sea, y de los otros animales, ¿vale? No solo el comportamiento clínico, cosa que es importante, ¿no? Esto quiere decir que también se puede aplicar en contextos laborales, por ejemplo. Vale, vamos a la segunda parte, que es ¿cómo hacemos un análisis funcional? Rápidamente. Primero, la observación. Primero hay que observar. Esto es, digamos, el método de recogida de datos que más se utiliza en el análisis de conducta, porque es el menos invasivo, vamos a decir. Yo observo lo que está ocurriendo. Esta observación puede ser directa o indirecta. Frecuentemente en clínica utilizamos autorregistros. Un autorregistro es simplemente una forma de recoger la información que la persona cuando se siente mal, por ejemplo, pues tiene que apuntar qué es lo que ha ocurrido inmediatamente, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que hace justo después. Y de ahí podemos extraer una cadena operante de comportamiento o una cadena clásica. Eso es una forma de observación, de autoobservación, que para nosotros nos da una información importantísima, la de la contingencia, ¿no? Que cuando se da este problema, ¿qué es lo que está ocurriendo alrededor? ¿Qué es lo que ocurre justo después? Eso es esencial porque es sobre eso sobre lo que vamos a intervenir. Usamos, como decía, autorregistros, grabaciones, frecuentemente en tratamiento infantil, por ejemplo, pues frecuentemente se puede pedir a los padres que graben lo que está ocurriendo, los padres o cuidadores. Luego, ¿qué es muy importante? Seleccionar el comportamiento que vamos a analizar. La conducta es un continuo, no se detiene nunca. Y una conducta puede ser el estímulo discriminativo de una conducta que va después, que a su vez puede ser el reforzador de esta conducta que ha ido antes. O sea, no hay nada que sea solo conducta, solo estímulo. La conducta es como un flujo, es como un río, no se detiene nunca. ¿Qué es lo que hacemos? Un corte arbitrario. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el comportamiento de vomitar en una persona con un problema de conducta alimentaria, entonces yo digo, vale, voy a tomar como respuesta el vomitar y vamos a ver qué es lo que va justo antes y vamos a ver qué es lo que va justo después y vamos a prestar atención a otra serie de variables para que yo pueda entender qué es lo que hace que esta persona vomite. Elegimos, por lo tanto, el comportamiento que queremos estudiar, el que sea problemático, en el caso de que estemos hablando de la clínica, y comprobamos sus parámetros y en qué encaja mejor, clásico o operante. Sus parámetros, es decir, frecuencia, intensidad, duración. En cuanto a en qué encaja mejor, si clásico o operante, pues yo hay un heurístico que suelo decir, que suelo dar a los alumnos cuando están empezando a hacer análisis funcionales, que no es perfecto, porque es un heurístico, que es que si algo te ocurre, es clásico, pero que si es algo que tú haces, es operante. Por ejemplo, yo veo a un amigo mío, oigo a un amigo mío hablar mal de otro y me enfado. Ese enfado, esa sensación de enfado, esa emoción, me ocurre y probablemente sea bueno moderarla o considerarla como una respuesta clásica. Hay un estímulo condicionado, que son una serie de verbalizaciones que ha emitido este otro amigo, que generan en mí una respuesta condicionada de malestar o de enfado. Ahora, que yo llegue y le grite, ese gritarle es algo que yo hago. Probablemente sea más útil verlo bajo un prisma de condicionamiento operante. Es una respuesta operante de gritarle que viene discriminada por una serie de cosas, por haberle visto hablar de esta manera, etcétera, que probablemente venga reforzada también
por otra serie de cosas que vayan a ocurrir, como que se disculpe, o como que se calle, o como que se vaya, ¿no? Luego, ¿cómo analizamos el comportamiento? A través de la observación, como os decía antes, determinamos las relaciones de contingencia. Si es clásico, vemos cuáles son los elementos, ¿no? El estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Si es operante, la determinación del estímulo discriminativo, que es el que lo dispara, de la respuesta operante y de los consecuentes. Que pueden ser reforzadores o castigos, positivos o negativos. No confundáis, por favor, cuando hablamos de reforzadores y de castigos, no confundáis lo positivo y negativo con que sea bueno o malo, o agradable o desagradable. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la relación de contingencia. Es un tema un poco más eh, complejo, pero vaya, digamos que muy rápidamente dicho, a efectos prácticos a la hora de analizar, podemos decir que un consecuente positivo ejerce su función sobre la conducta añadiendo cosas, mientras que uno negativo lo hace quitando cosas. No es una descripción del todo correcta, pero pase. En caso de tener oportunidad, esta hipótesis, porque un análisis funcional es una hipótesis de trabajo, la podemos poner a prueba. Podemos decir, bueno, yo creo que esto está sujeto a este reforzador. Este comportamiento, este niño está gritando frecuentemente porque recibe atención. Vamos a verlo. Vamos a eliminar esto y a ver qué ocurre, ¿no? Una parte importante del análisis son las variables disposicionales. Hace un ratito os hablaba de los factores biológicos como una variable disposicional. Y entonces hay que explicar qué es una variable disposicional. Porque no es ni un estímulo discriminativo, ni una respuesta operante, ni un consecuente, ni nada de esto. Son variables que, sin formar parte de la cadena comportamental, la modifican haciéndola más fácil o más difícil. No forman parte de la cadena porque esa cadena son variables puntuales, es decir, cosas que ocurren. Un estímulo aparece, una respuesta se lleva a cabo, Pero una variable disposicional es una variable, perdón, he dicho antes continuos, quería decir discretos, es decir, puntuales. Pero una variable disposicional es continua, es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, si decimos una variable disposicional puede ser el nivel hormonal de una persona, ese nivel hormonal no es algo puntual, aunque esté sujeto a fluctuaciones, sin duda, pero es algo que ocurre de una manera más larga, digamos. Cuestiones que pueden ser variables disposicionales, factores biológicos como la edad, el género, el sexo, etc. Factores, perdón, dije el género como biológico, no lo es. Por ejemplo, una lesión, una enfermedad, cuánto mides, es incluso un factor importante en algunas ocasiones. Luego hay factores que pueden ser sociales o económicos. Por ejemplo, un factor que hay que analizar siempre cuando hablamos o que hay que incluir, mejor dicho, en el análisis, cuando hablamos de, por seguir con el mismo ejemplo, problemas de conducta alimentaria, es el canon de belleza. El canon de belleza no discrimina nada. Es decir, yo no veo el canon de belleza y de pronto vomito. No. Pero el canon de belleza ayuda a que, o consiste en que ciertas formas corporales o ciertos comportamientos se hayan condicionado como algo agradable o como algo desagradable y que yo vea mi cuerpo en el espejo y me resulte profundamente desagradable. Por ejemplo, tiene su origen en una serie de emparejamientos clásicos pavlovianos que en conjunto formarían esto que llamamos el canon de belleza, ¿no? Etcétera. Prácticamente hay muchísimas cosas que son variables disposicionales. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para entender qué diferencia entre las variables disposicionales y las variables funcionales, que son de las que estaba hablando antes, ¿no? La respuesta al estímulo discriminativo, estímulo consecuente, etc. Que es tomado de Ryle, del libro El concepto de lo mental, que está bastante bien. Yo creo que es un libro bastante interesante, que pone un ejemplo muy, muy bonito, que es que si yo tiro una piedra a una ventana y la ventana se rompe, se me pueden hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué se ha roto la ventana? Si yo digo que la ventana se ha roto porque le he tirado una piedra, la respuesta es incompleta. O incorrecta, mejor dicho. Porque yo le puedo tirar una piedra a muchísimas cosas y no se rompen. Le puedo tirar una piedra a la pared y la pared no se va a romper. Entonces no es la piedra.
La piedra es una variable discreta, algo que ha ocurrido, ¿no? El impacto de la piedra. Pero no explica la ruptura del cristal. Ahora, si yo digo, bueno, es que el cristal es frágil, esa respuesta es incompleta. Porque si lo que ha hecho que el cristal se rompa es su fragilidad, el cristal tendría que estar roto desde el mismo momento en que existe. Porque la fragilidad es una propiedad del cristal. ¿Se entiende? Es decir, desde el mismo momento en que el cristal es cristal, tendría que estar rota. Porque desde el mismo momento en que el cristal, es frágil. Entonces tampoco es la fragilidad. ¿Qué son las dos cosas en conjunto? La fragilidad como variable disposicional y la pedrada como variable funcional. No todas las personas sometidas o puestas en el mismo contexto reaccionan igual. Claro que no, porque tienen historias de aprendizaje distintas, por supuesto, y porque puede haber variables disposicionales diferentes. Yo, por ejemplo, a lo mejor imaginemos que normalmente no comiera bollería, pero un día paso por delante de una panadería y me compro un bollo y alguien podría preguntar ¿por qué? ¿Porque tiene hambre? No, porque tener hambre no hace que aparezca un bollo en mi mano de pronto. Yo puedo tener hambre y no elegir un bollo. Ahora, ¿es porque he pasado por delante de una panadería? No, porque yo puedo pasar por delante de esa panadería 2 millones de veces al año y no comprar nunca un bollo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha juntado la variable disposicional de tener hambre, es decir, estar deprivado de alimentación, y pasar por delante de la panadería, es decir, la fragilidad, el hambre. Pasar por delante de la panadería, la pedrada. A mí es un ejemplo que me ayuda a clarificar bastante. Luego organizamos la información. El análisis se hace por comportamiento, por conducta, no por persona o por problema. No analizamos el TCA, por ejemplo. Analizamos todos los comportamientos que componen eso a lo que llamamos de forma colectiva TCA. Igual que no analizamos la depresión. No hay un análisis funcional de la depresión. Hay un análisis funcional para cada persona de una serie de comportamientos que podrán o no encajar en el nombre de depresión, cosa que ya me resulta totalmente irrelevante, ¿no? Esto quiere decir que el análisis funcional de un problema psicológico puede incluir y debe incluir muchas cadenas diferentes, una por comportamiento problemático. En ocasiones también podemos generar, con perdón de la repetición, el análisis funcional de los comportamientos que queremos generar. Es decir, si yo quiero que esta persona aprenda a hablar con extraños, puedo coger y decir, vale, hablar con extraños como respuesta. ¿Qué es lo que quiero que lo discrimine? ¿Y qué es lo que quiero que lo refuerce? Y trabajar desde ahí. Os voy a poner un ejemplo de lo que la gente suele llamar análisis funcional versus lo que sería un análisis funcional. Seguro que todos los que hayáis estudiado psicología habéis visto algo así. Dicen, esto es un análisis funcional de un problema de alimentación. Bueno, yo veo esto y se me pone el estómago del revés, evidentemente. Esta persona, ¿no? Pues antecedentes, cosas que ocurren vagamente antes de la conducta. Estar nervioso, discutir con los padres, ver un anuncio yo qué sé, de un gimnasio, infancia traumática, meten ahí también, comer con la familia, tener un padre alcohólico, conductas, y la amontonan todo ahí también, vomitar, discutir con los padres, odiar su cuerpo, gritar, no comer. Una consecuencia inmediata, alivio. Los padres se enfadan, la familia se enfada, discusión con los padres, salir a correr, mala autoestima, odiar más su cuerpo. Y luego consecuencias remotas, pérdida de peso, problemas de salud, deterioro de la relación familiar, mala autoestima y se pierde cosas vitales. Bueno, esto es un desastre absoluto, por supuesto. Para empezar, mezcla cosas sin orden ni concierto con un criterio meramente temporal. Que esto como primera fase, digamos, un análisis descriptivo, ya me parece torpe. Esto está copiado prácticamente palabra por palabra de uno que daba una persona en clase, ¿vale? O sea, como un profesor. Claro, fijaos qué cantidad de problemas hay aquí, porque la discusión con los padres está en todas partes, ¿no? Está en antecedentes, pero también está en conducta y también está en consecuencia inmediata. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Porque nada es solo una cosa.
una discusión con los padres efectivamente puede ser un comportamiento que queremos analizar y que queremos modificar, pero también puede ser un estímulo antecedente, es decir, un discriminativo, que yo tengo una discusión con los padres e inmediatamente hago una cosa. Y también puede ser un consecuente, una consecuencia, mejor dicho, en este caso. En cuanto a las consecuencias remotas, no tienen papel en un análisis funcional. No tiene sentido hablar de consecuencias remotas. Igual que no tiene sentido hablar de antecedentes remotos. En una oposición hace unos cuantos años, preguntaban, era una oposición para psicología de prisiones, si no recuerdo mal, y preguntaban a los estudiantes, a los candidatos, vaya, eh, pedían que hicieran análisis funcional de la conducta de delinquir. Cualquier persona que sepa de análisis funcional te dirá, yo no puedo hacer eso. Me tienes que dar la historia de esta persona, me tienes que dar sus circunstancias actuales, me tienes que decir delinquir qué y qué ha ocurrido después inmediatamente. La respuesta correcta, aparentemente, era antecedentes, infancia traumática, conducta delinquir, consecuente ir a la cárcel, castigo. Claro, eso es desastroso, sin ninguna duda. Pero es desastroso. Fijaos, no estoy diciendo que una infancia traumática, definamos como definamos esto de traumático, o tener un padre alcohólico, no tengan importancia en un comportamiento. Por supuesto que lo tienen. Por supuesto. Y cuando hablamos de la hipótesis de adquisición, pueden tener un papel. Ahora, cuando yo en este momento vomito, en este instante, puede que yo haya aprendido a vomitar como respuesta a cierto nivel de ansiedad o a cierto origen de la ansiedad, en un momento en el que esto ocurría, incluso puede que siga ocurriendo hoy en día, ¿no? Pero ahora mismo esto no explica mi comportamiento. Lo que explica mi comportamiento es lo que ocurre inmediatamente antes y lo que ocurre inmediatamente después. Comparemos esto con esto. Esto es un análisis funcional de la conducta de vomitar. Fijaos, una variable disposicional. Mientras esta persona está llena, o se nota llena, nota el estómago como, uff, noto que he comido, tal, y además estoy en casa. Porque hemos evaluado y hemos visto que cuando está fuera de casa no vomita, por ejemplo. El discriminativo, se toca el abdomen, se nota hinchada, o se mira al espejo, y entonces en ese momento dice, voy a vomitar, y vomita. ¿Qué es lo que ocurre? Que se reduce el malestar, aparte del propio efecto incondicionado de vomitar, ¿no? Que reduce el malestar ya de por sí. Vaya. Esa reducción del malestar funciona como un reforzador negativo para la conducta de vomitar. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que va a ocurrir más, que se consolida como una estrategia. De hecho, lo que quiere decir es que se ha consolidado como una estrategia. Ojo, un reforzador lo es porque ha afectado la conducta, no a priori. Esto sería una de las cosas a analizar. Si cogéis los comportamientos de arriba, veréis que tendríamos que hacer esto con todos ellos. He simplificado mucho el análisis, ¿eh? Podría haber añadido, por ejemplo, que tocarse el abdomen o verse en el espejo es un estímulo condicionado, una respuesta condicionada de malestar, o incluso eso, lo que os decía, que el vomitar es un estímulo incondicionado de una respuesta incondicionada de reducción de la activación, porque funciona así. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto frente a lo de arriba? Que puedo ver clarísimamente dónde actuar. Por ejemplo, que tocarse el abdomen no ocurra. Podemos, de forma provisional, instruir a la persona para que en lugar de tocarse el abdomen, cuando tenga ganas de estar comprobando, haga otra cosa que le ocupe las manos. Que si ocurre, no discrimine la conducta de vomitar. Y también que el cuerpo, el abdomen, dejen de elicitar, es decir, dejen de generar de forma clásica ese malestar, contracondicionando, etc. Por último, ¿por qué hacer un análisis funcional? Hemos visto qué es, más o menos cómo hacerlo. Lo he reducido muchísimo, evidentemente. Aprender a hacer un buen análisis funcional requiere tiempo, requiere conocimientos, requiere práctica fundamentalmente. Ahora, ¿por qué hacerlo? Bueno, primero, aporta una claridad en el análisis enorme. Hablar de interacciones, especialmente cuando hablamos a nivel micro, como estaba yo hablando ahora, ¿no? Interacciones en este momento inmediato, permite adaptar lo que hacemos. Yo ya no me estoy relacionando, cuando estoy tratando a alguien a través del análisis funcional,
no me estoy relacionando con la etiqueta que le hemos puesto a esta persona, sino con lo que hace, lo que siente, lo que piensa, con su historia personal, con sus circunstancias personales, únicas e intransferibles. Todos tenemos una historia distinta. No es lo mismo para mí comportarme de una manera que lo es para otra persona. Y yo, como terapeuta, tengo que saber hacer eso. Más allá, como decía, de etiquetas o de simples descripciones, ¿no? Más pegado a la realidad, porque una etiqueta pues puede que no te equivoques mucho, pero tampoco vas a acertar por completo. Claro, luego hay muchas veces que uno trata a gente que ha sido cronificado, ¿no? Que tiene un problema que ha sido cronificado, o incluso interactúa. A mí me decía hace tiempo una persona, que, en fin, un profesional de la salud mental, me decía algo como que la ansiedad es crónica. Que le decían, ¿cómo que la ansiedad es crónica? Sí, sí, porque claro, cuando la tratas, o sea, al tratarla, pues no se soluciona nunca del todo, siempre vuelve a surgir. Ah, pero claro, ¿cómo la tratas? No, con medicación y la terapia. No, no hacemos terapia. No, es que entonces no es que sea crónica, es que no la estás tratando. Es como decir, o sea, bueno, en fin, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pegarnos a la realidad de la persona, a sus circunstancias personales, a su historia, eso siempre va a ser mejor. Em, Favorece una posibilidad de intervención más clara y más estructurada. Ya no me relaciono con esto. O sea, propongo lo que a ti te va a venir bien, según tu historia, según tus competencias, según tú lo que sabes. Vamos a entrenar una serie de cosas. Eso es fundamental. A mí me gusta últimamente mucho hablar de análisis funcional y cuestiones sociales, porque, bueno, me interesa, ¿no? El análisis de conducta tiene vocación de transformación social. Si tenéis tiempo, ganas, os apetece, veréis que incluso los libros de Skinner, vuelvo a lo mismo, le menciono a él porque sea el primero, no porque sea el único, ni muchísimo menos, pero hablaban de cómo sería una buena sociedad para la gente que vive en ella. Hay un libro que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, que está centrado casi exclusivamente en esto. O sea, y es muy, muy interesante. Nunca ha sido el interés del análisis de conducta simplemente describir lo que ocurre, sino también proponer diferencias. Toda lucha social, la que sea. Estamos hablando de ecologismo, estamos hablando de ecologismo, estamos hablando de la lucha por los derechos LGBT también. Es un conjunto de comportamientos que pueden y deben clarificarse y entrenarse. Y esto es muy importante. Aporta claridad también en el análisis de las opresiones sistémicas que desde una mirada interseccional podemos experimentar. Pensad la cantidad de veces que oímos expresiones como esto es culpa del cis heteropatriarcado, ¿no? Yo mismo lo utilizo con cierta frecuencia. Ahora, cuando hablamos del cis heteropatriarcado o del patriarcado o tal, ¿qué es lo que estamos diciendo? No estamos hablando de un consejo de señores cis heteros blancos ancianos sentados en algún sitio tomando decisiones. No, no, no. Estamos hablando de una serie de comportamientos que todas, todos, todes desplegamos en según qué situaciones. Si yo entiendo el cis heteropatriarcado como un conjunto de comportamientos que cualquier persona puede llegar a desplegar, mi posibilidad de intervención y de análisis se multiplica. Ya no es una abstracción, ya no es una cosa que está ahí. ¿Y cómo lucho con el patriarcado? ¿Qué es el patriarcado? Aparece aquí una nube, con barba, un señor, y me coge la mano y me hace, yo qué sé, interrumpir a una compañera cuando está hablando, que no la habría interrumpido si fuera un hombre. No, no. Es una serie de aprendizajes que están ahí, es una serie de comportamientos, y entenderlo de esta manera me permite verlo. Hoy, estos días, estamos oyendo hablar mucho, por ejemplo, de cultura de la violación. Y está muy bien que se hable mucho de esto. Y además que se hable con ese nombre. Y está muy bien que se hable de esto entendiéndolo como un conjunto de comportamientos de los que participamos en mayor o menor medida todas las personas de una sociedad y que son susceptibles, de hecho sería lo deseable, evidentemente, de cambio. Pero si yo entiendo cómo funciona el comportamiento, sé cómo cambiarlo. Puede haber dificultades materiales, sin duda, pero puedo saber cómo cambiarlo. Se han hecho muchos intentos de intervención, por ejemplo, para el comportamiento prosocial de tipo eh, eh, reciclaje, etcétera, ¿no? Hay un ejemplo un poco tonto, pero bueno, para que la gente hiciera más deporte, no recuerdo dónde ella era, me sale Noruega, pero puede no ser.
perfectamente. Y ahora en el metro habían puesto en las escaleras, no las mecánicas, sino las escaleras normales, como si fueran teclas de piano, de tal manera que subir era divertido, es decir, reforzante, para que la gente subiera más por ahí, ¿no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que me hace mucha gracia, que es que incluso cuando la gente se dice totalmente opuesta al conductismo, cuando actúa, lo hace de una forma profundamente conductista, ¿no? Otra cosa es que se les faltan las herramientas teóricas para aplicarlo, vaya, pero bueno. Ojo, esto es algo que también últimamente intento hablar mucho. Ninguna tecnología, tampoco la tecnología de la conducta, es inocente o neutra. Esto de un concepto es un cuchillo y bueno, pues un cuchillo se puede utilizar para el bien o para el mal. No, no, no. Ojito, hay que vigilarlo bien, ¿no? Porque si yo estoy hablando de una tecnología que tiene un potencial de control sobre el comportamiento importante, pues también hay que tener controles importantes sobre ella, ¿no? Y hay que analizar muy bien cómo interviene nuestra ideología en nuestro trabajo. Habrá gente que os diga, yo cuando trabajo como clínico o como lo que sea, dejo mi ideología en la puerta. Mentira. Imposible. Porque tu ideología es un conjunto de aprendizajes, un conjunto de asociaciones que hacen que cierto comportamiento, por ejemplo, te resulte visceralmente desagradable o agradable. Tú no puedes poner en suspenso un aprendizaje. Sería como decir que te han puesto de comer alcachofas, a ti no te gustan las alcachofas, pero de pronto decides que sí que te van a gustar este rato. No puede ser. Negar la influencia de nuestra ideología en nuestro trabajo es volvernos ciegos precisamente a esa influencia. Entonces, hay siempre que prestar atención. No porque no se pueda, habrá que neutralizarla en algunos casos. Ojo, entendedme bien, ¿eh? No estoy diciendo que, por ejemplo, si tú eres una persona de cierta tendencia política, pues no puedas tratar en una clínica a personas de otra tendencia política. Eso es ridículo, claro que podemos. Ahora bien, ten presentes tus sesgos, que es muy común dentro de la comunidad científica hablar o fingir que uno no tiene ideología. Que la ciencia no tiene ideología. Por supuesto que la tiene. Y la intervención ya, el triple. Y os pongo un ejemplo y con esto termino ya. Imaginad una persona que estuviera tratando problemas de pareja y viniera una persona que tiene una pareja, vamos, no una pareja, que tiene una serie de relaciones no monógamas. O sea, en una estructura no monógama. Un terapeuta que estuviera firmemente anclado en la monogamia, en la norma, digamos, tal vez lo vería como un problema. Tal vez le diría, es que no te estás comprometiendo realmente con una persona. Eso es ideología pura. Y probablemente la persona no se daría cuenta de que lo es. Entonces, frente a ese tipo de sesgos, tenemos que estar perpetuamente atentos y perpetuamente analizando nuestro trabajo. En fin, con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sé que así. El tema del coaching es problemático, sin duda. Sobre todo porque es una profesión que no está regulada. Es decir, coach al final puede ser cualquiera. O sea, se llama igual independientemente de que la formación que haya obtenido sea, vamos a decir, seria o basada en la evidencia, o que haya sido hacer un cursito de 2 semanas con un abogado que se fue a subir el Himalaya y volvió iluminado con la vida, ¿no? Claro, eso favorece además un intrusismo tremendo. Pretender que se puede conocer el comportamiento con un cursito es insultante. Y luego, aparte, se vende muchas veces como, bueno, es que claro, la terapia es un proceso profundo, largo, tal, y el coach es como para cosas bueno, que son más como ayudarte a darte estrategias, tal. Eso es un desconocimiento sobre lo que es la terapia brutal. La terapia no es ni larga ni corta. La terapia es lo larga o corta que requiera el problema. Yo he llevado casos que han sido 5 sesiones y he llevado casos que han sido 25 sesiones. ¿Por qué? Dependiendo de las variables de la persona, dependiendo de las variables del problema, etc. Decir que la terapia, porque es terapia, es larga, es no tener ni idea. Ya lo de la profundidad es que con eso abrimos otro melón, ¿no? Pero ese venderse como terapia light para gente que en realidad, bueno, pues es que se me hace un poco de bola el día a día o el trabajo, tal, eso es intrusismo. Es más, como frecuentemente, muy frecuentemente, no saben de lo que están hablando, muchas veces lo empeoran.
Yo he tenido muchísimos consultantes que han venido después de estar X tiempo con un coach que lo ha empeorado, porque el problema era muy sencillito, vamos a decir. Pues claro, es que yo no estoy tan mal como para ir a un psicólogo, voy a un coach. Claro, vas al coach y las indicaciones que te da a lo mejor están basadas en, pues, el sé tú mismo y saca tu mejor yo y tal. Y mira, no. Hay además una narrativa muy común. No digo que todos los coaches lo apliquen, ¿eh? Digo que es muy común en el mundo del coaching, que es esto del si quieres puedes, la mirada positiva y tal, que aparte de culpabilizar a la persona que tiene un problema, porque al final parece que si estoy deprimido es porque soy tonto y porque no sé mirar con positividad al mundo, es profundamente inútil y puede ser tremendamente contraproducente, porque hay situaciones que no tienen absolutamente nada positivo. Si tú dices a la persona lo que tienes que hacer es buscar lo positivo, la estás abocando a la frustración. Los colegios profesionales tienden a lavarse un poquito las manos con el tema del intrusismo, pero bueno, ¿de qué no se lavan las manos, ¿no? Con cierta frecuencia? Porque también se lavan las manos con la mala praxis dentro de la psicología y con los compañeros de profesión que utilizan aproximaciones o técnicas que no es solo que sean que no estén validadas científicamente, sino que son profundamente anticientíficas y ya está demostrado que lo son. Pero ahí los colegios como que pecan de un exceso de cautela, en mi opinión. Hay dos cosas fundamentales. Una, el conocimiento técnico, o sea, saber qué es lo que estás haciendo y por qué funciona lo que estás haciendo. Dos, la adaptabilidad comportamental, porque la mejor herramienta que tiene un terapeuta es su propio comportamiento. Nosotros cuando estamos en sesión, no solamente estamos recibiendo un relato de lo que le ha ocurrido a la persona, sino que los problemas psicológicos están ocurriendo delante de nosotros. Una persona deprimida, que está frecuentemente triste, que habla de una forma determinada, que piensa de una forma determinada, que siente de una forma determinada, está ocurriendo, todo eso lo está haciendo también delante de nosotros. Y nosotros podemos hacer algo ahí. Podemos reforzar, podemos castigar, podemos hacer una serie de cosas que ayuden a la solución. Entonces, la adaptabilidad es una cosa importantísima, porque lo que dirige nuestro comportamiento dentro de la sesión no puede ser lo que a mí me apetece o lo que a mí me sale. Tiene que ser lo que va en línea, lo que va a ser proterapéutico y va en línea con los objetivos que nos hemos marcado en equipo entre la persona que está delante, el consultante y yo. Rogers hablaba de que había tres características que un terapeuta tenía que tener y que eran necesarias y suficientes para provocar el cambio clínico, ¿no? La autenticidad, eh, la empatía y la aceptación incondicional, si no recuerdo mal. Bueno, lo de necesarias y suficientes a mí me parece problemático, la verdad. Simplemente por llevarte bien con tu consultante no se va a solucionar el problema. Hay que hacer algo más, ¿no? Hay que tratar algo más. Pero bueno, vaya, hablamos de empatía como esa capacidad de o esa competencia para sentir lo que está sintiendo la persona eh, y actuar en consecuencia. Realmente nosotros nos planteamos muchas veces la pregunta hasta qué punto tengo que ser empático en ese sentido, ¿no? En el sentido clásico. ¿Por qué tengo yo que sentir lo que siente la persona como tal? No es necesario. Si un terapeuta tuviera que sentir lo que siente la persona, no podría hacer su trabajo. Porque la persona, te viene una persona que está absolutamente devastada, tendrías que estar tú también absolutamente devastado. Si una persona que está enfadadísima, te tienes que enfadar. Y cuando alguien se pone contento porque va mejorando, te tienes que poner contento. No, no creo que sea necesario. Sí que es necesario saber reconocer esas emociones que está sintiendo la persona y saber cómo actuar, de nuevo, con vista a lo proterapéutico, a lo que la persona ha marcado como un objetivo. Porque yo puedo oír cosas en sesión, esto lo he oído con lo segundo, con la autenticidad, ¿no? Un terapeuta tiene que ser auténtico, tiene que ser él mismo. Pues sí o no, porque yo puedo oír cosas en sesión que si las oyera fuera, en un contexto extraclínico, a lo mejor me enfadarían, a lo mejor me indignarían, a lo mejor harían que la persona que tengo delante me cayera mal. Y a lo mejor a mí, de forma, digamos, lo auténtico, lo automático que me sale, por ejemplo, si alguien me dijera, es que yo creo que mi mujer tiene que estar en casa cocinando para mí, a lo mejor lo primero que me sale es, ¿pero qué dices, hombre? Pero claro, yo no estoy aquí
como Ricardo de Pascual, con todas mis filias y mis fobias, con todo tal. No, yo estoy aquí para que esta persona modifique o ayudarle a modificar una serie de comportamientos en arreglo a unos objetivos. Entonces, a lo mejor en lugar de reaccionar poniendo cara de qué me está contando o diciendo que me está contando, a lo mejor tengo que reaccionar de otra manera, que habría que ver. Entonces, ser auténtico también lo veo un poquito problemático. Y lo de la aceptación incondicional, pues igual. Es cierto que un terapeuta no puede hacer que la persona que tiene delante se sienta rechazada. Te digan lo que te digan, especialmente en la fase de evaluación, nunca es buena idea poner cara de o decir a mí es que esto no tal, o sea, porque puedes hacer mucho daño y porque puedes no recoger la información que necesitas recoger. Ahora bien, la aceptación, tanto como la autenticidad y como la empatía, tienen que estar supeditadas a un criterio, que es el criterio funcional. Es decir, si yo acepto esto, si yo asiento y digo, ay, qué guay, qué bien, ¿qué estoy reforzando? ¿Y para qué? Entonces, por retomar y terminar así con la respuesta, yo creo que lo más importante es el conocimiento técnico, por un lado, y luego la adaptabilidad conductual para aplicar ese conocimiento técnico a través de cómo tú estás actuando. Esa adaptabilidad se puede entrenar. Yo siempre animo, como decía antes, me dedico a dar clases, sí, pero también a entrenar terapeutas. Y siempre animo a los terapeutas a que tengan una vida muy variada, que conozcan todos los tipos de entorno que puedan, que aprendan a moverse en todos los tipos de entorno que puedan, porque así serán más adaptables, ¿no? Así podrán eh, enfrentarse a esas situaciones. O que jueguen a juegos de rol en vivo, que viene a ser lo mismo. Aprender a eso. Por ejemplo, cuando hablamos de autoestima, que además es un concepto que en realidad no es psicológico, no es de la psicología. Pero bueno, hablamos de autoestima desde el punto de vista del análisis de conducta, estaríamos hablando de las verbalizaciones sobre uno mismo que uno se hace a uno mismo. Si yo me veo como una persona incapaz, lo que quiere decir es que me digo a mí mismo una serie de cosas, ¿no? Unida también, cuando estamos hablando de autoestima, especialmente física, unida a las respuestas condicionadas que surgen cuando yo veo mi propio cuerpo, o oigo mi propia voz, o veo una serie de cosas, ¿no? Prácticamente todo concepto es un poco lo que hablaba antes de ladrillos y edificios, ¿no? Cuando se habla de la autoestima, cuando se habla de la resiliencia, todo eso se puede, sin ninguna duda, traducir a los ladrillos que lo forman, a los procesos de aprendizaje que se están dando ahí. Porque resiliencia, para empezar, hay muchas veces que lo llaman como la capacidad para recuperarse después de un golpe tal. A mí hablar en términos de capacidad me resulta problemático. Yo prefiero hablar en términos de competencia, porque una persona incapaz no puede ser capaz, pero una persona incompetente puede volverse competente, no se puede entrenar. Eh, Tiene mucho que ver también en ocasiones con la tolerancia a la frustración, ¿no? Con aprender a que los problemas grandes o pequeños de nuestra vida, en lugar de hacer o en lugar de volverse algo que nos impide actuar o que nos impide actuar durante un tiempo largo, pues bueno, puede hacer que vamos a estar un poco bajitos una temporada, pero luego, Entonces, tal vez hablar de resiliencia sería hablar de un patrón comportamental en el que el efecto de abatimiento sobre el comportamiento que pueda tener un evento, vamos a decir, desagradable, traumático, como queramos decirlo, no se prolonga demasiado en el tiempo o no interfiere con las futuras posibilidades de aprendizaje o de acceso a reforzadores, vaya. Sí, sí, parece que todos tenemos que ser optimistas, cosa que a mí esto de la tiranía de la felicidad me parece, me parece que estamos perdiendo la idea de que el sufrimiento, o pasarlo mal, no el sufrimiento, que suena como una cosa muy así y tal, pero bueno, vaya, no solo es inevitable, sino bueno, pues que a veces es lo lógico, es lo normal. Muchos de nosotros hemos perdido gente a lo largo de la pandemia, por ejemplo. Obligarse a no sufrir por ello me parece de una crueldad terrible. Entonces, bueno,
El optimismo, entendido como la tendencia, ¿no? a ver lo positivo, a ver lo tal, también podríamos llamarlo un patrón de comportamiento, frecuentemente verbal, pero no solo, que implicaría una anticipación de reforzadores. Es decir, yo anticipo que si hago tal cosa, va a ocurrir una cosa determinada, una cosa agradable frecuentemente, por encima de la anticipación de que vayan a ocurrir cosas desagradables o aversivas. Tal vez yo tiraría por ahí. ¿Cómo de sensible o de insensible va a ser esa anticipación, ese patrón a las contingencias reales? Bueno, ahí depende. Podríamos hablar ya, y esto sería abrir otro melón, hablar de conducta gobernada por reglas y conducta gobernada por contingencias, ¿no? Pero vaya, que sí, que pueda haber ese conjunto de reglas que hagan a la persona anticipar siempre los reforzadores por encima de anticipar los castigos y que será producto de una historia de aprendizaje concreta. Sin duda. Para empezar, tenemos que partir de la base de que lo que se considera, y voy a utilizar dos palabras que están muy cargadas a propósito, normal y anormal, en el comportamiento, es algo profundamente social, profundamente político. No hace tanto la homosexualidad, la transexualidad, nótense las comillas, se consideraban problemas psicológicos, desajustes, anormalidades que había que reducir, porque ahí es donde está la clave. Si es anormal, hay que cambiarlo para que se ajuste a la norma. Entonces, un profesional de la psicología que no se ande con ojo puede estar ejerciendo la función de la policía de la normalidad. Es decir, de como este comportamiento es anormal, lo tengo que modificar. Y no siempre va a ser el caso. Anormal simplemente significa infrecuente. Que algo sea infrecuente no significa de ninguna de las maneras que sea sí o sí, que tenga que ser sujeto de modificación. Entonces, partiendo de esa base, de que lo que define lo que es salud y enfermedad mental es unos criterios profundamente políticos, ¿cómo no va a ser política la labor de un psicólogo o de una psicóloga? ¿No? Entonces, esto es lo que decía antes, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las consecuencias, de cuáles son las consecuencias o los puntos de partida desde los que nos movemos. Ponía el ejemplo de una persona que no se haya formado demasiado y que se mueva desde un punto de vista monógamo, cómo podría tratar la simple existencia de una relación no monógama como problemática, porque le resulta inasumible desde su punto de vista, desde su forma de ver las relaciones. Entonces, no solo no creo que un profesional de la psicología pueda no ser político, es que creo que tiene que ser muy consciente de que lo es, ya para neutralizarlo en algunos aspectos y potenciarlos en otros. Evidentemente, un problema de depresión que tenga que ver con el trabajo, pues cómo definimos o cómo hablamos de la depresión en el contexto laboral sin hablar del sistema productivo que tenemos, por ejemplo. ¿Cómo hablamos de eso sin hablar del capitalismo, de la forma en la que aplasta o exige una serie de comportamientos, ¿no? Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí, claro, no podemos decirle a una persona que viene con un problema de depresión, tu problema es el capitalismo, hala, ya está. Pues no. Pero creo que es importante decirlo, aunque luego demos una serie de herramientas que permitan a la persona adaptarse más, pero que en ese propio concepto de adaptación puede haber mucho veneno y tenemos que ser conscientes de ello. Y bueno, no sé si ya para cerrar, y disculpa que había dicho antes que la última pregunta, si te atreverías a lo mejor a dar una definición o una visión de qué entiendes desde tu experiencia clínica por salud mental o salud para la gente. Mm, sí, es difícil, ¿eh? Sí, sí, es súper. Se me ha ocurrido además así a vuelo pluma, pero digo, no sé. Porque no es solo la ausencia de sufrimiento, claro, porque además es que la ausencia de sufrimiento por completo es inalcanzable, o al menos no durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que es también la competencia o la confianza en la propia competencia para salir, para poder salir más o menos
de, si no todos, la mayor parte de problemas que se nos puedan presentar. Em, esa tranquilidad, ¿no? Y hay muchas veces que hablando con consultantes les digo que a mí me parece que la tranquilidad es una cosa importantísima. O sea, tranquilidad no de que me dejen en paz, o no solo de que me dejen en paz, sino de decir, puedo con esto, ¿no? O voy a poder con esto. Por supuesto, el no poder con algo no es o no tiene por qué ser culpa de la persona que está ahí, de sus déficits o de tales, que hay cosas con las que ninguno de nosotros podríamos, independientemente de nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Pero vaya, yo creo que iría por ahí. Iría por ese conocimiento o ese repertorio conductual lo suficientemente variado y adaptable como para poder navegar en distintas aguas, vaya.